Les recuerdo que en este pasaje, en este capítulo 8, Jesús se encuentra con sus discípulos en Cesarea de Filipo, un lugar retirado de la región de Galilea, donde Jesús normalmente vivía y donde había predicado y enseñado. Era una zona principalmente de gentiles, de gente de origen griego, de origen romano, y en especial Cesarea, un lugar dedicado a la idolatría, a la adoración al César, al emperador como Dios, y a la adoración de otros dioses que habían quedado ahí establecidos por parte de los griegos y que los romanos los habían tomado como dioses propios. Entonces es un lugar aparentemente diríamos pues inadecuado para que Jesús estuviera allí hablándoles de la revelación del Cristo, pero si lo analizamos con detalle vemos que en realidad ese era el lugar propicio. Es decir, lo que Jesús quería es que reconocieran quién era el Dios verdadero y cómo se estaba manifestando el reino de Dios ahí presente, y que todo lo demás, los hombres en autoridad, en poder, y los ídolos ningún poder tienen sobre la creación ni sobre la humanidad, más que aquel poder que el mismo pecado obrando en cada uno de los hombres les ha concedido. En ese contexto estamos. Dice Marcos capítulo 8 versículo 31: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se los dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Un pasaje tremendo que hoy leemos y meditamos en el Evangelio de Marcos. Recordamos que el domingo pasado hablábamos de la confesión, de la revelación que había tenido Pedro, ¿se acuerdan? Y que fue una tarea que nos quedó para cada uno de nosotros, meditar esa respuesta a la pregunta de Jesús. Primero dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y no es solamente para aquel tiempo, hoy, ¿quién dice la gente? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué ves en las noticias? ¿Cómo escuchas a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de escuela, de trabajo? ¿Qué dicen acerca de Jesús? Porque todo mundo tiene una opinión acerca de Jesús, ¿verdad? Todo mundo tiene una opinión acerca de Jesús, y no precisamente la verdad revelada. Después Jesús preguntó: ¿y tú? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí es donde ya la pregunta nos acude de manera personal. ¿Quién dices tú hoy que soy yo? Y en ese momento Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una respuesta impactante.
Y seguramente, aunque él habló a nombre propio, en realidad estaba hablando lo que los discípulos pensaban en ese momento. Había llegado el momento culminante en la vida de los discípulos. Y cuando Jesús dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, seguramente los demás discípulos dijeron: sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué implicaba esa declaración? Es decir, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y estás presente aquí entre nosotros. Tú eres el que has venido a salvarnos, porque esa era la promesa de Dios, la salvación de su pueblo. Pero no solamente de su pueblo, la salvación de toda la humanidad, de todas las generaciones. Por eso la declaración es poderosísima, muy poderosa. Y Jesús le dice en el Evangelio de Mateo, lo consigna, el capítulo 16: Pedro, eres dichoso, tú eres muy dichoso, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te vino por un conocimiento humano, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es el Espíritu mismo de Dios obró en tu vida y te lo reveló. Y entonces allí hay una clave para nosotros. A Jesús no se le conoce intelectualmente, no se le conoce por la opinión de los demás. ¿Cómo se le conoce? Por revelación, por revelación. Pero es necesario exponerse a la palabra. Si no estamos expuestos al Evangelio, si no hemos escuchado del Evangelio, si no hemos leído la Escritura, ¿de dónde va a venir esa revelación? Entonces vamos a estar oyendo lo que la gente dice, vamos a imaginarnos, vamos a suponer, pero no tenemos la revelación. Y lo que Dios quiere es que cada uno, cada persona experimente, viva la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese contexto está. Y cuando después de esta declaración les dice Jesús: no quiero que digan nada de esto a nadie. Yo creo que eso confundió desde ahí a los discípulos. Hoy que ya sabemos quién eres tú y que podíamos gritarlo y publicarlo, y nos dices: silencio, cállense, a nadie le digan de esto. Dice la Escritura que él caminaba, Jesús iba caminando con sus discípulos, y en ese momento fue que empezó a hacerle las preguntas. Y Dios dice: cállense, a nadie le cuenten de esto. Y dice que enseguida viene este versículo 31, después de que les dice que a nadie le cuenten de esto, como para poder explicar por qué Jesús les había dado esta indicación. Entonces comenzó a enseñarles. Entonces comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, es decir, los saduceos, y los escribas, que eran los fariseos, es decir, todo el grupo de autoridades religiosas, civiles, sacerdotales del pueblo judío, tomarían la vida de Jesús y lo harían sufrir y lo harían padecer mucho, y finalmente lo entregarían al ejército romano, a la autoridad del emperador, y sería crucificado y sería muerto, pero al tercer día resucitaría. Esta es la primera vez que Jesús anuncia su muerte, se las declara a ellos. Vendrían 2 ocasiones más, que las veremos más adelante aquí mismo en el Evangelio, confirmando 3 veces. 3 veces se anunció por parte de Jesús previamente a sus discípulos y a la gente que le seguía que él sería crucificado. Y toma aquí una frase, dice en el versículo 31, Jesús entonces comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Si nosotros vamos al capítulo 7 del libro de Daniel, donde Daniel habla de la profecía mesiánica, la profecía del Mesías, allí en los versículos 13 y 14 habla del Hijo del Hombre y dice que uno como hijo de hombre sería investido con toda la autoridad, con todo el poder de parte de Dios para reinar sobre Israel y sobre todas las naciones, que en él sería entregado todo el poder y toda la autoridad. De tal manera que la frase el Hijo del Hombre es una frase mesiánica, una frase de cumplimiento. Entonces
Ellos acababan de declararle: tú eres Jesús, el Cristo, que significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces él dice: sí, yo soy el Hijo del Hombre que fue anunciado por la profecía. En mí está el Cristo, en mí está el Salvador, en mí está el Mesías. Pero no como ustedes lo están imaginando. Todos los judíos esperaban a un Mesías que vendría como guerrero, fuerte, victorioso, como rey, que sería descendiente del linaje de David y que vendría por la fuerza y por el poder, respaldado por Dios, a tomar el poder en Israel, a restaurarle el reino de David a Israel, a echar fuera a cualquier enemigo que el pueblo tuviera, y además pondría a Israel como cabeza de las naciones, de tal manera que este rey reinaría sobre todas las naciones. ¿Esta es parte de la profecía mesiánica? Sí, pero no para este tiempo, no para el tiempo en que Jesús estaba hablando con ellos. Antes de llegar a establecer el trono de Dios aquí en la tierra y ser Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores para todo el mundo, para todas las naciones, antes tenía que vencer al pecado. Antes tenía que tener un enfrentamiento con la causa principal por la cual la humanidad estaba separada de Dios, por la cual está hoy la humanidad separada de Dios. Este es el anuncio. Y obviamente que en este momento para los discípulos aquello estaba todavía velado. La revelación que tenían era incompleta. Sí, estaban frente al Mesías, sí lo reconocían como el Hijo de Dios, pero aún no sabían exactamente todo lo que esto implicaba. Y Jesús les dice: va a implicar que sufra mucho, que sea desechado y finalmente que tenga que morir y resucitar después de 3 días. Y dice que esto se los dijo con toda claridad, con toda franqueza. Es decir, no usó parábolas, no usó misterios para decírselo, sino fue directo. Es necesario, esto es necesario. La pregunta es: ¿por qué es necesario? ¿Por qué era necesario que Jesucristo tuviera que pasar por este proceso? ¿Verdad? Aquí empieza la reflexión. ¿Por qué era necesario? Porque él así lo está diciendo, que es necesario que pase el proceso y que tiene que morir. O sea, no es de a ver si, no es que pueda cambiarse la circunstancia. Es necesario y tiene que suceder. Esto fue lo que estremeció a los discípulos y les confundió. Si ya el que les dijera que no hablaran de la revelación les había impactado, pues ahora que les dice esto, pues los confunde. Y dice que inmediatamente Pedro, que había tomado la iniciativa de declarar quién era él, tomó a Jesús. Esto es, imagínense la escena. Ellos van caminando, de repente hace un alto Jesús y comienza a tener este diálogo con las preguntas que les hizo. Y cuando él dice: es necesario, tiene que morir el Hijo del Hombre, entonces Pedro lo toma del brazo y se lo lleva aparte. Y le empieza a decirle: maestro, ¿cómo es posible? Ten compasión de ti, no te debe de suceder esto. Tú vienes para reinar, tú vienes para tomar el poder. ¿Cómo vas a permitir que los fariseos y los saduceos te maltraten e incluso que te quiten la vida? ¿Qué estaba pasando ahí con Pedro? Pedro tomó autoridad sobre Jesús. Dice la escritura en el original que eran palabras de regaño, de reclamo. Sí, por eso dice aquí usa la palabra que comenzó a reconvenirlo. O sea, no le estaba diciendo amablemente, no, le estaba diciendo: ¿verdad? Esto no debe suceder, tú no puedes hacer eso. Por eso Jesús le contesta de la manera que le dice. Dice que entonces Jesús no solamente le dijo a Pedro que lo había separado, sino que volteó y se lo dijo a sus discípulos también. Dice: volvió la vista hacia los discípulos y reprendió a Pedro. ¿Quién tiene la autoridad?
Cristo tiene la autoridad. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es el que está en ese momento delante de ellos. Pedro no tenía por qué haber tomado esa posición de autoridad. Esto nos llega a suceder, ¿verdad? Que de repente nos sentimos tan entusiasmados, tan apasionados en una circunstancia, que tomamos autoridad y podemos tomarla de manera equivocada sobre otras personas. Aquí Pedro lo hizo de manera muy directa, y entonces Jesús le dice a él, delante de los discípulos: aléjate de mi vista, Satanás. ¿Cómo le suena eso? ¿Fuerte? Aléjate de mi vida, de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Entonces, primero Pedro se sintió allá arriba cuando le dijeron: dichoso eres tú, Pedro, esto te lo reveló mi Padre, ¿verdad? En Mateo dice que aparte le prometió entregarle las llaves del reino de los cielos, que él sería quien las abriría y cerraría. Entonces Pedro estaba acá arriba, tiene este descalabro de que se le movió el tapete, sintiéndose ya autoridad, reprende a Jesús, y entonces Jesús le regresa con estas palabras. Y de estar acá arriba hasta abajo, ¿verdad? Si primero estar y luego el golpe tremendo. Yo creo que fue algo humillante para Pedro delante de sus demás compañeros, discípulos, y estas palabras tan fuertes de parte de Jesús, que hoy nos enseñan también a nosotros. Dos cosas muy importantes ahí. Le llama Satanás. Es decir, entonces, ¿quién es Satanás? Pedro es Satanás. Él es Satanás. Ahí lo podemos identificar como que él es el Satanás, o es una representación, ¿verdad? Es decir, que Satanás tiene diferentes maneras de expresarse y de manifestarse, pero lo fundamental es que se manifiesta ¿dónde? En cuestiones humanas. Dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Dónde toma el control y la autoridad Satanás? El humano. Es el ser humano quien le ha cedido la autoridad a Satanás. ¿Y qué es Satanás? Pues un sistema donde está condicionado, influenciado por el pecado. El pecado que nos separó de Dios. Es ese pecado en el que incurrieron Adán y Eva allá en el Edén, por medio del engaño. Allí perdieron la autoridad. Adán y Eva tenían la autoridad de toda la creación que Dios les dio. ¿Recuerdan que Dios les dijo: esto es para que ustedes gobiernen, para que ustedes señoríen, para que les pongan nombre, y aquí han ustedes de crecer y de multiplicarse? Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, les fue quitada esa autoridad y fueron sacados del huerto del Edén. ¿Quién tomó la autoridad en ese momento? Satanás. ¿Dónde estaba representado en ese momento Satanás? En la serpiente, una figura, un símbolo de lo más terrenal, de lo que se arrastra, de lo más material. Ahí, a esa condición llegó el hombre, de estar en autoridad, en señorío, en poder, a arrastrarse por haber desobedecido a Dios. La desobediencia trae maldición. La desobediencia trae maldición, y la maldición lleva a la condición más vil al ser humano. La desobediencia a Dios estoy hablando. Por eso Jesús pone en esa condición a Pedro. Es decir, tú estás actuando exactamente como actuó Satanás cuando me enfrenté a él en la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan? Allá en Mateo, y lo vimos también en Marcos, Jesús tuvo un encuentro con Satanás en el desierto. ¿Y cuál fue una de las tentaciones que le hizo Satanás a Jesús? Dice que lo llevó al pináculo más alto y le dijo: mira, adórame, postrado, adórame, y todos estos reinos los pondré bajo tu autoridad. Tú serás el rey de todos ellos, porque a mí
me fueron dados. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Cuándo le fueron dados a Satanás? En el Edén. Allá en el jardín de Edén, allá le fueron dados. ¿Por quién le fueron dados? Por el primer Adán, en la desobediencia. Y él se los está ofreciendo acá a Jesús en la tentación, ¿verdad? Eso es lo que hace él. ¿Qué estaba buscando Satanás cuando hizo esta tentación a Jesús? Apartarlo del propósito de Dios, que fue lo que hizo con Adán. Adán lo apartó del propósito de Dios y lo llevó hasta el piso, a arrastrarse a lo más terrenal. A Jesús lo tentó y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo Él merece la adoración, no tú. Y tú no vas a separarme, ni a desviarme, ni a distraerme, ni a estorbarme de cumplir la voluntad de mi Padre. Y lo venció la tentación. Aquí está actuando Pedro exactamente igual, ¿sí? Relacionamos, es un paralelismo. Por eso lo trata de esa manera Jesús. Dice, tú no piensas en las cosas de Dios. En este momento tú estás pensando humanamente. Tú estás pensando como piensa Satanás. Pensamientos humanos bajos, de baja calidad, que quieren estorbar la obra de Dios. Y eso no te lo puedo permitir. Dice después de esto que luego llamó a la gente. Es decir, Jesús hace esta reprensión fuerte delante de los discípulos a Pedro, y enseguida, yo creo que había gente cercana que los había estado observando, y enseguida los llamó a la gente y a los discípulos, y entonces ya a este grupo más grande le dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Para quién es el llamado? ¿Solamente para los 12? Cuando dice aquí que llamó a la gente, aquí ya te incluyó a ti y a mí, ¿verdad? Sí, el llamado es para todos. Entonces, mucha atención en qué consiste el llamado. ¿En qué consiste el llamado? Dice, llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y entonces dice: si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este es otro momento ya. Primero habló de que el Hijo del Hombre era necesario que padeciera, pero habrá un momento en que el Hijo del Hombre, es decir, entonces se cumplirá la profecía de Daniel capítulo 7. Entonces vendrá ya en su gloria. ¿Dónde está Cristo ahorita? Porque esto que estamos leyendo ya sucedió. Lo que estamos leyendo del Evangelio sucedió. Y dice que en cuanto Él resucitó, estuvo 50 días aquí en la tierra y después ascendió. Y que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿de dónde va a venir? Precisamente de ese lugar de poder y autoridad donde Él ya es. Él ya es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo está en un tiempo, en un proceso en que se está trabajando con todas las generaciones. Generaciones que tienen ¿qué característica? Generación adúltera y pecadora. ¿Solamente la generación de ese tiempo? ¿Verdad que no? Está clarísimo que no. Hoy vivimos en medio de una generación adúltera y pecadora. Es decir, que Dios trata con cada generación. A cada generación le llega su oportunidad de que el Cristo le sea revelado. El Cristo mesiánico, el Cristo salvador. Y
toda generación tiene la oportunidad de escuchar el mensaje y decidir si le sigue o si no le sigue, porque esto es voluntario. Dice, si alguno quiere, no dice todos me tienen que seguir, no dice eso, ¿verdad? Si alguno quiere seguirme, te está preguntando, ¿quieres seguirme? Bueno, este es el precio, este es el costo de seguirme. Estamos pues en el centro de la revelación del mensaje del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo mismo. El entender y comprender el mensaje del Evangelio implica poder responder quién es Jesús para mi vida. ¿Qué experiencia de vida ha traído Jesús a mí? ¿Cómo se reveló a mi vida el Mesías? El Mesías, no el histórico, no el Jesús histórico que estuvo caminando en medio de las calles de Jerusalén, el que caminó con sus discípulos allá en toda la región de la tierra prometida. Ese no es el Jesús que se nos revela a nosotros. Ese es el Jesús que nos informa la Escritura cómo fue su proceso. Pero el Jesús que se revela en nuestras vidas es el Cristo Redentor, el Mesías que ya cumplió lo que aquí anunció, que fue a la cruz, que murió y que resucitó. Aquí pareciera como que tanto Pedro como los discípulos no escucharon la última frase. Ellos se quedaron conectados con las palabras de que él sufriría, de que padecería, de que lo tomarían las autoridades, que lo matarían, pero como que no registraron que resucitaría. O si acaso oyeron la palabra resucitar, inmediatamente la relacionaron con la resurrección del final de los tiempos. Esto es importante. Recuerdan que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, sus hermanas dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en especial a Marta le dice Jesús: tu hermano resucitará, Lázaro resucitará. Y dijo ella: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Sí, me estoy dando a entender lo que te quiero decir. Marta conocía la letra, conocía el mensaje, sabía. Eso está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, a partir del 24 al 28 versículos. Ese diálogo con ella es importantísimo, porque dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma declaración que hace Pedro la tuvieron otros. Aparte de los discípulos, otras personas cercanas a Jesús escucharon el mensaje y tuvieron la revelación, pero incompleta. Conocían la letra, pero no tenían la experiencia de vida con Jesús. Y Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuándo? No en el día postrero, aquí, en este preciso momento, tú vas a ver la gloria de Dios. Tu hermano Lázaro resucitará. ¿Y qué sucedió? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Resucitó. Lázaro resucitó a la voz de Jesús. Aquí les anuncia, la misma voz les está anunciando que él moriría, pero al tercer día resucitaría. ¿Y ellos en qué pensaron? Pues a lo mejor en la resurrección del final de los tiempos, pero en ese momento en lo que más se clavaron fue en que lo que ellos pensaban que iba a suceder, de que Jesús iba a tomar el poder, iba a ser rey en Jerusalén, y seguramente ellos lo iban a acompañar, iban a tener posiciones de ministros junto a él. Todo eso se venía abajo. Todo eso no iba a suceder. No iba a suceder. ¿Sí lo captamos? Hay un choque de pensamientos.
Y esto es lo que Jesús provoca siempre en nuestras vidas, un choque entre lo que pensamos humanamente y lo que Dios piensa. Dice: Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, tú piensas humanamente. Hoy nos preguntaríamos nosotros ¿cómo pensamos hoy? ¿Pensamos en las cosas de Dios o pensamos en las cosas de los hombres? ¿Qué idea tenemos acerca de la vida? ¿Cuál es nuestro concepto de la vida, del mundo? ¿Cuál es el concepto de las personas, de todo lo existente? ¿Qué pensamos acerca de la economía, del gobierno, de las relaciones? ¿Qué pensamos acerca de las diferentes religiones y todo esto que sucede? ¿Cómo lo juzgamos? ¿Desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de Dios? Es decir, cuando Jesús está hablando de dos conceptos, está hablando de identidad. Empezó hablándoles, preguntando: ¿quién soy yo? Quiere tener clara la identidad de Él. A esa identidad corresponde una manera de pensar, corresponde un concepto de la vida, un concepto del mundo, un concepto del porvenir, un concepto acerca de la muerte. Todo está incluido. Vivir y morir desde la perspectiva humana, o vivir y morir desde la perspectiva de Dios. Si lo vemos desde la perspectiva humana, pues la resurrección está muy lejana, algo que desafía nuestra conciencia. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, Él nos da testimonio. Él resucitó a las personas y Él mismo resucitó al tercer día. Impactante, ¿verdad? Estamos en el centro mismo de lo que Marcos y Pedro escribieron. ¿Qué querían o qué pretende el Evangelio de Marcos para los creyentes el día de hoy? ¿Quiere que conozcamos al Jesús histórico? ¿Quiere que conozcamos los hierros, los errores de los discípulos? ¿Cuánto trabajo les costó poder llegar a conocer a Jesús y entender el propósito de su misión? ¿O quiere que nos sea revelado a nosotros hoy la verdad? Que la revelación sea una experiencia vital para cada uno de nosotros. ¿Cómo ha cambiado tu vida la revelación personal de Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? Esa es la pregunta. ¿Estás viviendo la calidad de vida que la muerte y resurrección de Jesucristo ya nos dio? Porque eso nos llamó a tener una calidad de vida de resurrección a los que creen. Lo que estamos viendo es que la plenitud de vida en Jesucristo es un proceso y que no se alcanza solamente por el conocimiento de la letra. Podemos tener el conocimiento de la letra y no haber entendido, todavía seguir pensando como pensó Marta, o como pensó Pedro, o como pensaban todos los discípulos. ¿Qué necesitamos? Una experiencia personal de vida, una revelación personal. ¿Cómo ha cambiado Jesús el Cristo tu vida? ¿Cómo es hoy tu relación con Él? Porque Marcos y Pedro nos hablan de una relación. ¿Cómo conocieron al Señor? ¿Cómo Él los llamó? ¿Cómo los formó? ¿Cómo los discipuló? ¿Cómo vino finalmente la revelación? Y cómo finalmente cumplieron la misión a la cual Él les encomendó. Así que estamos en el centro del Evangelio. ¿Quién es Él y cuál es su misión? Y por ende, ¿cuál es la misión para cada uno de nosotros? Eres increíble.